Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por el otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no la han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Me da mucho gusto compartir con ustedes en este cuarto domingo del tiempo pascual la reflexión de la palabra de Dios. Estamos en el ombligo del tiempo pascual porque es el punto medio. Las lecturas que escuchamos en el tiempo de la Pascua es la lectura que genera vida porque nos habla o nos hace palpar directamente la resurrección. Y en este cuarto domingo se asocia a la figura de vida en Cristo la figura de Jesús como el buen pastor. Para encontrarnos con Jesús como buen pastor de mi vida y clasificarlo entre los ladrones y aquellos que quieren anteceder su figura de pastor, la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles nos tiene que ayudar a comprender la figura de Jesucristo, no solo como pastor primero, sino como Dios. Nosotros los católicos profesamos una fe en Dios que es trinitaria. Y esa fe trinitaria en nuestro Dios nos hace reconocer que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Si partimos de esto, comprenderemos el lenguaje alusivo que se le da a Jesucristo para conducirnos a la plenitud de nuestra salvación. Porque partimos de Cristo como Dios. Porque creen que los testigos de Jehová están perdidos. Porque parten de Jesucristo no como Dios, sino como un hermano mayor. Porque creen que los judíos cuesta entender el principio profético, porque no reconocen a Jesucristo como Dios. ¿Por qué a veces algunos católicos andan despistados? No vinieron a misa hoy, qué bueno. Porque no han partido de Jesucristo como Dios, sino solo se han dejado llevar por los títulos alusivos. Y es allí que exaltamos ciertas fiestas a Cristo, pero no lo reconocemos todos los días
como nuestro Dios. Principios bíblicos de Jesucristo como Dios, Tomás es uno de ellos. Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Verdaderamente es Dios. Poncio Pilato le dice, ¿tú eres Dios? Jesús le contesta, tú lo has dicho. Verdaderamente es Dios. Toda la teología de la Iglesia se describe a Jesucristo como el Mesías, pero no como Dios de manera directa, sino de manera indirecta. Hoy ya con los gestos de la tradición de la Iglesia y el aspecto teológico, tiene que quedarnos claro que Jesucristo es Dios y que somos injertados en Él y obtenemos todos los medios para nuestra salvación. ¿Y cómo nos injertamos en Cristo como nuestro Dios? Dice Hechos de los Apóstoles, que lo hacemos por medio del bautismo, en donde conseguimos todos los beneficios que Dios tiene para darnos por medio de su Hijo Jesucristo. Pregunto a ustedes, ¿cuando nacemos somos hijos de Dios, sí o no? Sí somos hijos de Dios. Cuando nos bautizamos, reconocemos a Dios, a Cristo como Dios, pasamos a ser hijos en el Hijo. Diácono, ¿cómo es esto? Yo tengo un amigo, todavía no soy sacerdote, pero mi amigo me dice, mi papá se está muriendo. Busca a un sacerdote para que lo venga a ungir. Su papá nunca fue a misa, pero porque es mi amigo, voy a buscar ¿a quién? A un sacerdote para que vaya a ungir ¿a quién? A su papá. Sí, así es la gracia del bautismo. Somos hijos por el Hijo en Jesucristo. Y eso es reconocerlo como nuestro Dios y gozamos de todos los beneficios. Y en estos beneficios que Dios como mi Dios tiene para mí, la figura que hoy celebramos es la figura del buen pastor, en donde Él es el pastor y yo soy la oveja, en donde la iglesia es el redil y todos los bautizados participamos de una vida conducida por Él. Solo aquellos que interrogan todo a la luz del conocimiento interpelan este texto de una manera incorrecta, porque dicen que a Dios le conviene que nosotros seamos animales, por eso nos tacha como ¿qué? Como ovejas, pero no, es el lenguaje metafórico si así tú lo quieres comprender, desde el texto sagrado, pero es el lenguaje cultural bíblico, porque es lo que el autor sagrado, que es el hagiógrafo, quiere plasmar para entender cómo Dios nos va a conducir. Dios como mi pastor y yo como oveja. El problema es que Dios no solo conduce ovejas, porque hay algunos que no dejan de ser ovejas y se vuelven en cabras, y ahí es donde se complican las cosas. Y estos son los que se brincan, ¿qué cosa? El redil. Estos son los que no se dejan conducir ¿por quién? Por Cristo. Estos son los que fácilmente se dejan atrapar por aquellos que usurpan el nombre de Jesucristo, presentándose o disfrazándose como un pastor, pero no en autenticidad. Son aquellos que no tienen la capacidad de reconocer la voz auténtica del pastor y que no se permiten ser guiados por el pastor mismo, que es Jesucristo. Segundo aspecto, ¿qué tiene que decirnos este texto bíblico a nuestra vida actual? Inciso A,
permitirme guiarme ¿por quién? Por Jesucristo como pastor. No se puede equivocar conmigo, ni puede hacerse equivocar conmigo, porque es Dios. Tiene principio de verdad. Número 2, no soy yo el que conduzco a Dios. Es Dios quien me va a conducir ¿a quién? A mí. No soy yo el que lo voy a conducir. Si yo quiero conducir el rebaño de Dios, cuidado, porque entonces no tengo la autoridad ni tampoco el lugar adecuado para hacerlo. En nuestro inciso B, en nuestra realidad de fe, a mí me asusta, porque yo me pregunto si un día llegan a ordenarme, ¿cuál será la realidad de nuestra iglesia? Hoy, muchos bautizados no reconocen a Jesucristo como Dios, por eso cuesta que conduzcan sus vidas. Hoy lo reconocen en medio de las supersticiones, en medio de la brujería, en medio de la dichosa mal santa muerte, en medio de nuevas filosofías. Hoy está muy de moda el ser parte de otras religiones, pero de no profesar a Jesucristo como Dios. Pero también tenemos la mente de la gente popular que dice: yo no necesito de la iglesia para salvarme. Hay ideas chuecas en medio de nosotros. Jesucristo no es religión. ¿Sí han escuchado algunos? Jesucristo no es religión. Y a mí la religión no me salva. ¿Cómo no, cabezón? Si allí nos conducen. ¿Cómo no? Si allí nos llevan a la plenitud de la salvación. Porque solamente siendo conducidos en la iglesia, mi pastor entonces me acompaña cuando me desarrollo fuera de la iglesia. Él me acompaña. Cuando hago mi vida plena en su nombre, mi pastor me sigue acompañando. Inciso C, tenemos otro círculo más doloroso. Aquellos que dicen: ¿y para qué ir entonces si en mi casa tengo un altar? Yo no necesito ir a la iglesia porque en mi casa tengo ¿qué cosa? Un altar. Estas ideas no son de hombres y mujeres que han reconocido a Dios, a Jesucristo como Dios, y no son personas que se dejan guiar por Jesús como auténtico pastor. Tercer aspecto, el salmo que acabamos de recitar, dice el salmista: el Señor es mi pastor, y lo acompaña con otro estribillo. ¿Qué pasa? Nada me falta. Y entonces yo en este domingo quiero evaluar mi vida. ¿Me siento pleno en Dios? ¿Soy pleno en la vida de la iglesia? ¿Me siento conducido por la iglesia? ¿Veo a la iglesia como madre o la veo como una madrastra? Porque si usted ve a Dios y ve a su iglesia como madrastra, no se siente pleno en la vida de la iglesia, no se siente pleno en las cosas de Dios. Y yo lo invitaría a que estructure la voz del pastor en su vida personal para que pueda ser conducido correctamente. Yo le invitaría a que conozca a su pastor, que conozca la voz del pastor y se permita que el pastor le conozca a usted. Y entonces entramos a un punto coherente en una relación justa entre el pastor y yo, que se llama la actitud de oración y diálogo entre Dios y ¿quién? Y yo. Y me permito escuchar a mi Dios, y me permito oír a mi pastor, y voy más allá porque Él tiene la plenitud en mi vida. Lo creo, lo asimilo, porque no es un pastor racuacho, no, es un auténtico pastor. Antes de ser pastor es ¿qué? Dios. Antes de ser pastor es Dios. A lo que el apóstol Pedro dice: entonces brillemos en la plenitud de nuestra salvación. Cuarto punto, abracemos hoy a Jesucristo, no solo como pastor, sino como aquel que guía mi vida y le da plenitud.
Que el cuarto domingo del tiempo pascual sea la oportunidad también para dejarme apoyar por Dios, para mirar a Dios como mi pastor y mirarme yo como oveja, para dejarme conducir por Dios y basta de que los otros me conduzcan. Ahora yo tengo que permitir que Dios conduzca mi vida y me retiro a casa con un propósito, permitiendo que Dios también entre a mi casa, permitiendo que Dios entre a mi vida, permitiendo que Dios entre a la vida de mi familia, permitiéndome también que yo pueda dialogar con Dios. Y el segundo propósito es guardar un espacio de oración y silencio para yo dialogar con Dios y reconocerlo como Dios y como aquel que quiere conducir mi vida, aquel que quiere llevarme a fuentes tranquilas y que me quiere cuidar al salir y al regresar. A propósito, oren con el Salmo 121. Tendrán otra figura del pastor, una figura que dice: no permite que el sol te haga daño, te cuida al entrar y salir, no permite que tu pie dé un paso en falso. Qué belleza de nuestro pastor, qué belleza de nuestro Dios. Que en esta Eucaristía seamos gratos con Dios de dar un sí a una plenitud en medio de nosotros, con un Dios de autor de vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.